Amigos de Psicoanálisis y Respuesta Necesaria, seguimos con la ruptura de la realidad en la segunda parte. Y decimos, los factores precipitantes de la psicosis no son esencialmente diferentes de los factores precipitantes de las neurosis. Bien, factores precipitantes, ya vamos entendiendo que es todo aquello que afecta, la estructura psicológica. Es cuando viene demasiada carga contra nuestro yo, cuando viene un embotamiento de nuestro yo que no puede soportar esa cantidad de energía psíquica, de frustración o diferentes traumas o situaciones difíciles. Entonces estamos en que los factores precipitantes de la psicosis no son esencialmente diferentes de los factores precipitantes de las neurosis. Es decir, te dejan, te traicionan, te abandonan, en fin, son muchos los factores precipitantes. Las cosas van de mal en peor, vienen las desgracias, las fatalidades. Bien, ahora seguimos. O bien se trata de aumentos cuantitativos de la tensión instintiva, es decir, las cantidades, tal como resulta patente en el hecho de que la esquizofrenia comienza a menudo en la pubertad, demencia precoz, o ya de circunstancias que estimulan la reprimida sexualidad infantil, especialmente la homosexualidad y el erotismo anal, o de experiencias que parecen justificar o aumentar las ansiedades y sentimientos de culpa infantiles. Los factores precipitantes y la disposición forman también aquí una serie complementaria. A menudo las psicosis se inician en el transcurso de ciertas crisis, es decir, cuando a raíz de cierta experiencia se perturba el equilibrio que hasta entonces ha prevalecido y cuando los métodos habituales de defensa del yo han dejado de ser suficientes. French y Casanin describieron varios casos en los cuales el derrumbe se produjo a continuación de ciertos acontecimientos externos que sirvieron para demostrar el carácter deficiente de los métodos de la adaptación de ese yo, del yo. Sin embargo, la psicosis o locura que ha sido precipitada de esta manera, más que un nuevo tipo de patológico de adaptación, representa el derrumbe de toda forma de adaptación. Los síntomas de recuperación pueden ser considerados como el primer intento de restablecer algo semejante a una adaptación. Cuando se ha logrado una nueva adaptación, la psicosis está curada, aunque posiblemente de una manera incompleta y por medio del desarrollo de rasgos de carácter patológico o de otras cicatrices factibles de demostrar dentro de la personalidad. No solo los factores precipitantes, sino las primeras reacciones a los mismos, incluso son iguales tanto en la psicosis como en la neurosis. Consisten en una reactivación e intensificación de impulsos sexuales infantiles. El complejo de Edipo es un factor esencial. En efecto, parece que en los casos de fijación especialmente intensa en el complejo de Edipo, se creará una predisposición a la psicosis. Y de hecho se descubren con bastante frecuencia en la historia de los esquizofrénicos gratificaciones edípicas anormales. Parece ser, sin embargo, que la genitalidad es más bien débil y que el complejo de Edipo se ha estructurado sobre una base pregenital. La manera en que el paciente se defiende contra este despertar de sus conflictos instintivos infantiles es decisiva para la diferencia entre psicosis y neurosis. El psicótico, amigo de la vida, rompe con la realidad. El neurótico se queda en una horrible y terrible batalla
lleno de ansiedad y angustia, batallando día a día. Esto es muy importante que nosotros podamos subrayar y repito, la manera en que el paciente se defiende contra este despertar de sus conflictos instintivos infantiles. ¿Qué quiere decir este despertar de sus conflictos instintivos infantiles? Que situaciones, hay que tener mucha salud mental, bien, para que los factores precipitantes que se le presentan a todos en la vida común y cotidiana no vayan a terminar con ese yo y llevarnos, ¿ok?, a que surjan todos esos conflictos que ya teníamos reprimidos y se desborden y nos lleven a mecanismos de regresión. Vamos a seguir. Esta ruptura puede ser descrita como un mecanismo muy arcaico de defensa, análogo al desmayo, ese desmayo famoso como respuesta a un trauma. Cuando el yo pasa por malas experiencias, se renuncia nuevamente al yo. Una tendencia a aplicar este mecanismo arcaico de defensa puede ser la esencia de lo que se llama fijación narcisista. Bien, la suposición de que esto se debe a la fijación a una época anterior a la estructuración del concepto de realidad reduce el problema de la etiología al del origen y naturaleza de la fijación narcisista. Es forzoso admitir que hasta ahora no se sabe nada específico ni en cuanto a factores constitucionales ni sobre experiencias personales que puedan ocasionar la tan nociva fijación narcisista. Es forzoso admitir que hasta ahora no se sabe nada específico, bien, ni en cuanto a factores constitucionales, ni sobre experiencias personales que puedan ocasionar esta fijación narcisista. Bien subrayado. La disposición narcisista se vincula, por cierto, a la constitución oral que hemos descrito al ocuparnos de la psicosis maníaco-depresivas. En cuanto a la existencia de experiencias patógenas importantes en la infancia, si bien cabe ser postulada en teoría, no existen en la esquizofrenia hallazgos concretos que la hagan tan probable como en los trastornos maníaco-depresivos. Manía y depresión. Sustituido ahora por ese bipolar, subió y bajó. Las fijaciones patógenas de la esquizofrenia pueden considerarse, por vía de hipótesis, vinculadas a una etapa aún anterior a la que encontramos en las depresiones. ¿Qué sería en la clasificación de Abraham, este gran investigador, el periodo oral más temprano, carente de objetos, que precede a la etapa sádico-oral? Cabe suponer que ciertos factores orgánicos desconocidos dan lugar a la funesta profundidad de la regresión. Esa profundidad de regresar, a esas etapas tan anteriores, eso va a dar, la gravedad de la enfermedad. Cabe suponer que ciertos factores orgánicos desconocidos dan lugar a la funesta profundidad de la regresión o contribuyen a ella. Quizá la típica anamnesis infantil, esa es la historia psicológica del niño, de la esquizofrenia refleja, más que un trauma determinado de la época más temprana, una serie de impedimentos de carácter general en todas las actividades vitales, especialmente en las actividades dirigidas hacia los objetos. Es muy probable que los casos que se producen representen diferentes combinaciones de estas tres posibilidades. Vamos a nombrarlas: disposición orgánica, traumas tempranos o impedimentos múltiples. Algunos autores
han intentado hacer la distinción entre el uso de mecanismos esquizoides sobre una base psicogénica y los verdaderos procesos esquizofrénicos, incluyendo en la primera categoría los casos en que los traumas e impedimentos dan lugar a una regresión narcisista y reservando el nombre de procesos esquizofrénicos para los casos en que lo decisivo son factores orgánicos, los cuales son hasta ahora desconocidos. Si esta distinción pudiera ser realmente aplicada, sería de gran ayuda en la problemática cuestión del pronóstico. Algunas veces un yo, por lo demás intacto, es capaz de caer para rehuir una realidad displaciente en episodios esquizofrénicos de corta duración, que son los que en la terminología antigua fueron denominadas psicosis histérica o amencia. En la mayoría de los casos, sin embargo, intervienen a la vez las influencias psicógenas y la disposición orgánica, constituyendo una serie complementaria. Guero se ocupó de los criterios a ser usados cuando es aplicado a la psicosis el criterio de la psicogenicidad. La mejor manera de comprender lo que ocurre después de una verdadera regresión consiste en considerarla como resultado de la lucha en torno a la recuperación. Los puntos de fijación ulteriores parecen ser de gran importancia para el contenido ideacional de los síntomas. Sus relaciones psicoeconómicas determinan los cuadros clínicos y sus cambios. La esquizofrenia en los niños constituye un tema sumamente controvertido. Desde el punto de vista psicoanalítico, puede decirse en general que las psicosis infantiles representan más que regresiones, perturbaciones graves en el desarrollo del yo, el cual conserva de ese modo un número mayor o menor de características arcaicas. Recuerden, pueden buscar por ahí el video del desarrollo del yo arcaico. Una comprensión psicoanalítica de los fundamentos psicológicos de los fenómenos esquizofrénicos apunta hacia el hecho de una íntima relación entre esquizofrenia y trastornos maníacos depresivos. Tanto aquella como estos tienen por base una regresión narcisista, la consiguiente pérdida de los objetos y el deterioro de la estructura del yo, más, el deterioro de la capacidad del juicio de la realidad. Esta similitud dinámica tiene su reflejo en cierta semejanza clínica. Existen realmente casos en que se observa una mezcla de rasgos de ambas enfermedades. Casos tales, por ejemplo, como los estados catatónicos periódicos o los delirios de persecución que existen en las melancolías. Esta relación suministra un argumento en contra de la utilización de las diferencias existentes entre los fenómenos esquizofrénicos y los maníacos depresivos para la clasificación de los tipos de carácter en general. Bien, amigos de la vida, hasta aquí la segunda parte con la ruptura de la realidad. Seguiremos y avanzaremos en esta parte tan interesante que tiene que ver con la psicosis y las neurosis. Amigos de la vida, los quiero.